días, hermanos. Damos gracias a Dios porque ha comenzado la hora de este servicio a nuestro Dios, el tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Señor. Estamos dándole la bienvenida a toda nuestra congregación, la congregación de la Iglesia Bautista Central aquí en la ciudad de Chicago. Así que, hermanos, ahora estamos juntos, reunidos a través de esta plataforma, en esta grabación, para juntos poder adorar a nuestro Rey. Y dice en el Salmo 95, versículos del 1 al 7, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en tu mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Gracias a Dios por esta hermosa palabra suya en que podemos elevar cánticos de alabanza a nuestro Dios. Así que, hermanos, alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito
Tendremos la lectura bíblica y ustedes estarán siguiendo con la vista. Y vamos a estar leyendo en Proverbios capítulo 3, los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Que el Señor bendiga su palabra y que siempre podamos obedecer al Señor. El Señor nos ha dado sus estatutos, su palabra, para obedecerla. Y son amorosas instrucciones de un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que obedezcamos al Señor, obedezcamos a su llamado siempre. Y así, hermanos, estamos listos para seguir adelante este servicio. Hemos alabado al Señor, hemos entonado cánticos de alabanza a nuestro Dios, hemos leído su palabra. Ahora escucharemos otro canto a través de un video y posteriormente estaremos preparados para escuchar la voz de Dios a través de nuestro pastor Shakespeare Osorio. Y qué misterio se aclaró.
fuerza en mí, si algo bueno hay, es por causa de tu vida en mí. Todo lo que soy y lo que haga aquí, te doy la gloria a ti. Desde el obedecer al oír tu palabra hasta el expresar tu amor, todo es un don del Espíritu Santo que nos da el Señor. Toda fuerza en mí, si algo bueno hay, es por causa de tu vida en mí. Todo lo que soy y lo que haga aquí, te doy la gloria a ti. Te doy la gloria a ti. Gracias damos a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de continuar celebrando nuestro culto de adoración y de predicación, siendo este el último de este mes de enero. Así que ya terminamos el primer mes del año 2021, en el cual hemos podido disfrutar de la bendición de Dios, de su cuidado y también de su fortaleza y apoyo en los momentos difíciles. Hoy estamos pensando qué va a pasar con nosotros para el próximo mes y cómo vamos a funcionar el resto del año, cada uno de los meses que quedan, en base a las circunstancias que ya hemos vivido, a lo que se nos ha anunciado y lo que nosotros mismos quisiéramos que ocurriera. Al pensar en el resto del año y lo que nos falta, entonces pensamos cómo es que vamos a seguir viviendo cada día en medio de toda la situación que nos ocupa ahora mismo. ¿Cuáles son los errores que vamos a evitar? Y creo que esa es la evaluación diaria siempre, Señor. Ayúdame en este día y el día de mañana para vivir de tal manera que yo te agrade a ti. Pero también pensando en los compromisos que hemos adquirido y cómo vamos a responder a cada uno de ellos. Y si estamos también listos para adquirir nuevos compromisos. En otras palabras, algo así como preguntarnos, ¿cómo yo puedo vivir el resto del año una vida que tenga significado? Pensando en el relato que hemos venido tratando en el Evangelio de Marcos, después de que Jesús invitó a los discípulos, a estas personas para que le siguieran, abandonaran lo que ellos estaban haciendo, sus propias zonas de comodidad en las que estaban, y ahora se aventuraran en algo totalmente diferente, con alguien que estaba enseñando algo que sonaba muy diferente a lo que otras personas enseñaban. Entonces, en el relato del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, a partir del versículo 21, nos ubica a todos en ese comienzo del ministerio de Jesús y ahora geográficamente ubica a Jesús en Capernaum. Y allí una de las versiones de la Biblia nos dice que estando allí él acostumbraba a ir a la sinagoga cada día de reposo. Capernaum es una ciudad conocida no exactamente por ser la mejor ciudad o compuesta por las personas más creyentes, por el contrario, hay una seria advertencia en la Biblia acerca de Capernaum. ¿Cómo así que ese tipo de ciudad es una ciudad que en el Evangelio Jesús llega a llamar como su propia casa? Suena un poco raro que una ciudad que tenga este tipo de características, con un ambiente que supuestamente sea hostil para Jesús, es el cual él llama con cariño la casa, mi casa. Es allí en esta ciudad que en ese día de reposo Jesús llega y está enseñando. No era, según algunas formas, como también se nos presenta otras versiones del texto bíblico, la primera vez que él enseñaba, sino que en tanto que él estaba viviendo allí, acostumbraba a ir a la sinagoga en el día de reposo y enseñaba. Pero esta situación de la enseñanza de Jesús está trayendo algunas incomodidades a algunas personas y satisfacción a otras. Porque la forma como el Evangelio de Marcos nos narra a nosotros es que había una gran aceptación
por parte de las personas que iban y marcaban ellos la diferencia entre la forma en que Jesús enseñaba y que los escribas, los maestros de la ley, estaban acostumbrados a hacerlo. El sujeto de la enseñanza es el mismo, es la ley, pero la forma como es transmitido por parte de Jesús y un elemento muy importante que acompaña esa enseñanza marca la diferencia. Lo que nos dice el texto a nosotros allí en Marcos, en el capítulo 1, a partir del versículo 21, es que Jesús enseñaba, pero su enseñanza se caracterizaba porque tenía, o estaba respaldada más bien por autoridad. Versículo 22 del capítulo 1 de Marcos dice que la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y pienso yo, ¿qué opinarían los maestros de la ley? ¿Cuál sería la opinión de los escribas al ver los rostros de esta gente maravillada por la forma como Jesús enseñaba? ¿Qué era la opinión? ¿Cuál era la opinión de estas personas? ¿Qué sentían? ¿Qué pensamientos habrían en sus mentes al darse cuenta que había un cambio rotundo en la forma de aceptar las enseñanzas? Pues el que estaba ahora enseñando lo hacía como quien tiene autoridad. Y aquí podemos ver nosotros toda la comparación. Los escribas no tenían esa autoridad, o al menos no mostraban una autoridad al enseñar la ley. En cambio Jesús sí lo hacía. Y ahí ya hay una pequeña dificultad que se le va a presentar a Jesús. Y este es apenas el comienzo de algo todavía mucho más difícil en esta relación para tiempos posteriores, que ya en los evangelios nos van a hablar de eso. Pero surge también otra dificultad en ese día de reposo en especial, que el evangelio de Marcos no nos dice si era un día de reposo especial, pero hubo algo en el relato que sí lo convierte en significativo, porque dice en el versículo 23 que de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces nos cuenta la historia que el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Ahora, con mucha más razón, dice el versículo 27, todos se quedaron asustados, que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, la fama del Señor Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Padre bendito, te damos gracias por tener la oportunidad de leer tu palabra, de poder cantar a ti, de poder reflexionar, Señor, en lo que fue la vida de tu Hijo Jesucristo en su ministerio en la tierra. Y cómo toda esa palabra que los evangelios nos traen, como una historia narrada, es también enseñanza, es desafío para nosotros hoy día. Te rogamos, Señor, que la vida de cada uno, de quienes leemos tu palabra, de las personas que están viendo y escuchando este mensaje, también de la misma manera que ocurrió con Jesús, sea guiada por ti, dirigida por ti en todo momento. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Algo totalmente sorprendente en ese momento, en medio de el silencio que pudo haber existido mientras estaban unos totalmente admirados, queriendo no perderse ni siquiera una sílaba de las palabras que Jesús iba pronunciando mientras enseñaba la ley. Mientras algunos estaban absortos observando a este maestro con esta forma tan especial de enseñar. De pronto, en medio de todo eso, alguien grita. Una persona que el evangelista en su narración nos dice era alguien que era un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Y entonces grita a toda voz: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?
Y no solamente habla sobre cuál es la posibilidad, este espíritu no solamente expresa cuál es la posibilidad de lo que va a ocurrir, sino también que él realiza aquí un reconocimiento. El Santo de Dios. Yo sé quién eres tú. Yo sé que eres el Santo de Dios. El Señor Jesús, quien algunos estaban reconociendo como alguien que tenía autoridad para enseñar, ahora es confrontado por este espíritu maligno que ha poseído este hombre, quien le identifica de una manera clara, trayendo a la mente de varios de los que estaban oyendo esta parte acerca también del Mesías prometido. Eres el Santo de Dios. Esta situación que ocurre, en la cual este espíritu malo se manifiesta en este hombre, irrumpiendo en medio de lo que estaba ocurriendo en ese lugar especial, que era el lugar en el cual se enseñaba la ley, en la sinagoga, y que inmediatamente trata de cuestionar acerca de lo que ocurre con el mismo Jesús. Nos presenta a nosotros no solamente el enfrentamiento de un momento, de lo que ocurrió aquel día de reposo, porque aquí, si bien ambos se reconocen el uno al otro, el uno diciendo que Jesús es el Santo de Dios, pero Jesús también hablando y mandando sobre este espíritu maligno, reconociendo que es Jesús quien tiene autoridad sobre él. Se muestra también como el punto de partido que habrá de mostrarse en adelante en el ministerio de Jesús, esa lucha que terminará con Jesús venciendo la muerte. Pero en ese momento inicial del ministerio y ante estos testigos que estaban allí admirados por la predicación de la palabra de Dios, es algo especial. ¿Era el primer espíritu malo poseyendo a una persona? De seguro que no. Pero tenemos que reconocer que la forma como las personas captaban esta situación era diferente. Algunos tal vez lo ignoraban, otros se aprovechaban de una situación de estas para obtener su beneficio propio, otros daban interpretaciones que se ajustaban a la manera de pensar del momento y que era conveniente, como hoy también muchas personas al hablar sobre este tema dan diferentes interpretaciones, desde algunas bien extremas de un lado diciendo, sí, realmente esto es un espíritu demoníaco que va a poseer a una persona y va a quitarle toda su voluntad en todo momento de su vida. Hasta otros que van a decir, realmente esto es la manifestación de una enfermedad de carácter mental y lo que necesita es la atención de un psicólogo, de un psiquiatra. No podemos nosotros tomar un partido total en un sentido o en el otro, pero sí podemos decir que hay entidades malignas que en ocasiones, entidades espirituales malignas, que en muchas ocasiones se encarnan en una persona y en sus acciones. Y no estamos hablando de algo que es totalmente milagroso, sino más bien algo que ocurre más a menudo de lo que nosotros pensamos. Porque también nosotros tenemos enfrente nuestro gran cantidad de espíritus malignos, gran cantidad de demonios que se manifiestan de maneras no tan similares al relato, de que están gritando a toda hora, pero sí similares en el sentido de retar la autoridad de Dios, de retar el mensaje de Jesús, de tratar de impedir que de una u otra manera la justicia de Dios, el amor de Dios, no solamente no sea practicado, sino que también no pueda ser expuesto. Sí, al igual que en la antigüedad, también los demonios de hoy son en muchas ocasiones ignorados de una forma conveniente por algunas personas que los patrocinan y se aprovechan de diferentes maneras para tomar ventaja de estas situaciones. De la misma manera que Jesús
reconoció ese espíritu que él estaba enfrentando en ese momento, nosotros también hoy día estamos llamados no solamente para darnos cuenta que existen, sino también para tener plena conciencia de que pueden hacer daño, de que están haciendo daño. Porque de no hacerlo, nosotros vamos a correr el mismo peligro de aquellos que de forma conveniente lo ignoran. Los demonios de hoy son algunos tales como el racismo, la explotación laboral, las injusticias que se viven cada día, la supremacía de una raza sobre la otra, el abuso infantil, la violencia doméstica. Son demonios también que atacan esta sociedad. La división que ataca a la familia, la división que ataca a la iglesia, que ataca a la sociedad en general. Esos también son demonios. La comercialización religiosa, mediante la cual líderes y agrupaciones se aprovechan y usan las sagradas escrituras para una ventaja meramente personal y propia, de carácter comercial en muchas ocasiones. Todos este tipo de demonios se pasean enfrente nuestro de una manera peligrosa. Y en muchas ocasiones, al nosotros permanecer callados, terminamos por normalizarlas, hacerlas parte de lo que es nuestra vida. Es interesante que este hombre que estaba poseído y que apareció allí en Capernaum, un lugar que Jesús llamaba su casa. Un comentarista hablando de este tema dice que ese es uno de los grandes peligros de hoy en día, y es un peligro de la humanidad, que en muchas ocasiones estos demonios, estos espíritus malignos, no se encuentran lejos de nosotros, sino muy cerca, en la propia casa. Una revista que se llama Healthy Children y es promovida por la Academia de Pediatría aquí en los Estados Unidos. En uno de sus artículos nos habla acerca del abuso infantil y nos dice de la siguiente manera: la mayoría de los abusos para los niños, del abuso infantil, ocurre dentro de la familia. Y algunos de factores de riesgo que incluyen, por ejemplo, la depresión de uno de los padres o otros asuntos de carácter mental que se dan dentro de la historia familiar, rasgos de violencia doméstica que ha sido sufrida anteriormente y también, en muchas ocasiones, una relación muy íntima entre las personas que pertenecen al núcleo familiar, pero también que se relacionan de forma muy cercana con otras, tal vez como los tíos, los primos, los amigos. Pero que en la gran mayoría de las ocasiones el abuso infantil ocurre dentro de la misma casa, nos dice la Academia de Pediatría de los Estados Unidos. ¡Qué peligro! Y en muchas ocasiones se calla, porque no queremos que al familiar se le lleve a la cárcel. Porque si denuncio a este hombre, ¿quién me va a sostener después? Porque si denuncio a esta mujer, ¿qué va a ocurrir conmigo después? En la misma casa aparecen los demonios y en ocasiones se calla ante esto. Y no solamente se hace silencio o se ignora, sino que en algunas ocasiones hasta se cohonesta esa situación. Es importante que nosotros reconozcamos que de la misma manera que Jesús lo hizo, nosotros estamos llamados no a callar ante esa situación, sino por el contrario, a nombrarla, es decir, declarar que existe, reconocer que existe y confrontarla. Con la misma autoridad de Jesús, nosotros en el nombre de Dios también podemos callar esos demonios, si usted quiere llamarlos esos espíritus malignos sociales, como quiera hacerlo. Es interés no solamente de Marcos, sino que debe ser el interés de cada uno de nosotros como personas que seguimos a Jesús. Que este texto no quede simplemente como una historia de un evento mágico en el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo,
sino que es un llamado de atención para cada uno de nosotros, que si nos proponemos vivir una vida de significado, estamos llamados a reconocer esos espíritus malignos que se encarnan en gente alrededor de nosotros. Pero que debemos inmediatamente, como Jesús, denunciarlos, proclamar que existen y confrontarlos. La forma como estamos nosotros ahora viviendo, divididos en que si nos ponemos o no ponemos la vacuna, hablando de que esto puede o no hacer daño, que si esto tiene connotaciones o no religiosas, está dividiendo las familias, está dividiendo las iglesias. ¿Qué hacer ante eso? ¿Qué hacer ante ese espíritu maligno que divide las congregaciones? Nosotros necesitamos buscar del Señor y con la autoridad de Dios llamar la atención sobre ese caso a las personas que están trayendo o proclamando esa división. No debemos tener ningún temor en hacerlo, porque la autoridad, dice la palabra del Señor, de Jesús, nos ha sido dada a cada uno de nosotros también. ¿Qué hizo Jesús ante esa situación? Hemos dicho que Jesús llamó a ese espíritu maligno, que Jesús actuó con autoridad y lo expulsó del cuerpo donde estaba habitando. Ahora, miremos cómo Jesús aquí lo hace, porque la Escritura dice que Jesús llamó a este espíritu, le ordenó que saliera del cuerpo del hombre. Jesús lo que hace aquí en esta ocasión es marcar una diferencia entre el espíritu malo y la persona, haciéndonos llamar la atención a cada uno de nosotros que en sí el hombre no era el demonio, sino que estaba poseído. Él era una persona, creación de Dios, que había sido intervenida y gobernada por una entidad espiritual de carácter maligno. Así pues, que Jesús reconoce al ser humano como alguien que necesita ser liberado. Jesús apunta con autoridad a la liberación de esa persona y Jesús muestra su autoridad al reprenderlo. Esa es la acción de Jesús en medio de esa situación. ¿Le interesaba a Jesús obtener fama? De ninguna manera. Él tiene la gloria. Él es creador con nosotros. Él no estaba allí para adquirir popularidad, pero sí estaba allí para confrontar de manera absoluta esta situación de maldad que se estaba presentando. ¿Y qué tiene que ver eso entonces con cada uno de nosotros? Esa acción que Jesús está realizando. Porque nosotros también estamos llamados a la manera de Jesús de denunciar la existencia de cada una de estas situaciones de maldad. Así como Jesús la llamó, la identificó, nosotros también debemos hacerlo. Cuando esta entidad maligna habla acerca de Jesús y le dice, tú eres el Santo de Dios, Jesús le manda callar inmediatamente, según nos narra el versículo 25. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Es interesante recordar que en medio de la cultura y la tradición en la cual Marcos está escribiendo, cuando a una persona se le daba el poder o la capacidad de llamar a otro, de llamarlo, de asignarle su nombre, se le estaba dando también la autoridad sobre esa persona o cosa que era llamada. Por ejemplo, así ocurrió con Adán en el Antiguo Testamento. Dios le dio la autoridad a Adán y la capacidad para que él pudiera llamar a cada uno de los animales, darles un nombre, pero también para que los sojuzgara, para que él administrara absolutamente todo lo que había nombrado. Y es en ese sentido en que Jesús manda callar, que no pronuncie de ninguna manera, que no le dé un nombre, mucho menos que en la tradición del Evangelio de Marcos, el asunto del aspecto mesiánico era algo que Jesús quería demorar para más tarde, de que fuera llamado desde tan temprano. Hoy en día, cuando nosotros reconocemos
que Dios nos llama para vivir con un propósito, cuando reconocemos que es importante que cada día de nuestras vidas tenga sentido. Debemos aceptar también el desafío por el Evangelio para llamar, es decir, para ponerle un nombre a todas aquellas situaciones y conductas malignas que pervierten a nuestros hijos, que dañan nuestros hogares, que quitan la armonía en nuestras familias y que de una u otra manera rompen con aquello que Dios propone para cada una de nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Cualquiera que sea el escenario en el cual nosotros estemos ubicados, sea este la oficina, sea la escuela, sea la casa, sea el vecindario, la fábrica, donde quiera que estamos, cada uno de nosotros tiene el llamado de parte de Dios, no solamente para nombrar esos demonios, sino para actuar de forma tal que sean expulsados. Nosotros no podemos vivir todos los días diciendo que amamos a Dios, que amamos a nuestro prójimo, pero no somos capaces de levantar la voz para defender los derechos de nuestro prójimo, para denunciar la violencia que una mujer puede estar padeciendo, el abuso que un niño puede estar sufriendo. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que aquellas personas que nos decimos que estamos creciendo en el conocimiento de Dios, no podamos recordar que la palabra del Señor nos dice claramente que la misma autoridad de Jesús nos ha sido dada en nosotros para que hagamos discípulos, para que hagamos hombres y mujeres que pregonen la verdad del Evangelio, que anuncien un mensaje de libertad, que cuestionen las conductas malignas, pero que también enseñemos a la gente cómo prevenirlas. Nosotros como iglesia estamos inmersos en medio de una comunidad y un día vamos a tener que dar cuentas de lo que nosotros hicimos en favor de esa comunidad. Y no va a bastar con decir, anunciamos que tú salvabas. También tendremos que decir que actuamos con autoridad para que fuese una comunidad sana. Y en el caso nuestro, como Iglesia Bautista Central en Chicago, donde nuestra comunidad se extiende por doquiera que los miembros de nuestra iglesia y las personas que atienden nuestra iglesia y se llaman amigos de la Iglesia Bautista Central, viven, trabajan, estudian, se recrean. Todas esas comunidades necesitan ser impactadas con una palabra que llame al mal por su propio nombre, que lo denuncie, pero que también a la manera de Jesús restaure, traiga un mensaje de esperanza y podamos decirle a las personas, es cierto lo que ha venido ocurriendo, pero tú tienes en las manos de Dios algo grande que Él tiene para ti, una vida diferente. No simplemente denunciar que la maldad existe, sino también anunciar que la esperanza está a la disposición de todos nosotros. Y qué bueno que en el resto de este año 2021, al vivir una vida que tenga significado, lo hagamos de esa manera, denunciando la maldad y anunciando la esperanza de un Dios que ama, de un Dios que perdona y de un Dios que da una segunda oportunidad. Que el Señor nos ayude para hacerlo cada día. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu misericordia has permitido que cada uno de nosotros pueda tener tu palabra, pueda tener el ejemplo de Jesús, pueda tener, Señor, la presencia diaria del Espíritu Santo que nos guía hacia lo que es bueno, hacia lo que te agrada a ti. Ayúdanos en esta semana, Señor, y ayúdanos en los días por venir para vivir de una manera tal que podamos denunciar todo aquello que va en contra de tu voluntad, todo aquello que va en contra de tu creación, todo aquello que va en contra de tus criaturas, pero que al mismo tiempo anunciemos, Señor, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza y de paz que Cristo Jesús da para cada uno de nosotros. Ayúdanos siempre a mantener presente
que Jesús salva, que Jesús perdona y que Jesús ama. Que esa sea nuestra conversación con nuestros vecinos, con nuestros amigos y familiares. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Qué hermoso mensaje nos ha dado el Señor a través de su siervo. Y dice su palabra que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Así que ese poder nos lo da el Señor para combatir, para también esparcir la verdad que es su palabra. Así que hermanos, no temamos en decir la verdad a este mundo en que tantas mentiras hay, en que, como dice su palabra, a lo bueno dicen malo, a lo malo dicen bueno, pero Dios nos ha dado ese poder para enfrentar la mentira con la verdad que es Jesucristo, su evangelio. No te dé temor. Y así, hermanos, estamos concluyendo este hermoso servicio de adoración. Sin antes recordarles cada una de las actividades que durante la semana tenemos. Los martes, el Ministerio de Mujeres, el miércoles, estudio bíblico y oración. Y este próximo miércoles, recuerden que es primer miércoles del mes. Y recuerden cada uno de los hermanos que cada primer miércoles de mes tenemos la comunión, la Santa Cena. Así que si usted desea tener los elementos, puede venir aquí al templo y pedirle a nuestro hermano pastor los elementos para en su casa poder compartir. Si no, ahí en su casa busque algo parecido para que también podamos todos compartir de la Cena del Señor. El domingo también la escuela dominical y nuestro servicio de adoración al Señor. Hermanos, durante toda esta semana que comienza, que el Señor esté bendiciéndonos, que el Señor nos dé la paz. Recordemos orar por los que están enfermos, por los que están atribulados, por los que están necesitados. Recordemos a los que han perdido seres queridos. Oremos por la hermana Bremi, que ha perdido un ser querido. Y así, hermanos, estemos apoyándonos en oración. Si usted tiene el teléfono de su hermano, llame a su hermano, déle palabras de aliento. Es bueno cuando recibimos llamadas de nuestros hermanos de la congregación. Así que no perdamos este vínculo que es el amor del Señor, que nos une a todos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé paz.